¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a La UNAM Responde. Qué gusto que nos acompañen esta tarde. Los invitamos a que se queden con nosotros unos minutos más porque vamos a estar platicando de algunas actividades y de algunas tareas que lleva a cabo nuestra universidad día con día. Por ejemplo, visitaremos el Centro Histórico para recorrer la exposición Disruptivas Mujeres en la Universidad en el Museo UNAM Hoy. También iremos al norte de la ciudad para hablar de la construcción de Tlatelolco. Les tenemos algunas recomendaciones para actuar de manera más amigable con nuestro entorno y muchísimo más. Acompáñanos. Hace unos días, el Museo UNAM Hoy inauguró la muestra Disruptivas Mujeres en la Universidad, una exposición que celebra y reconoce las historias y las experiencias femeninas en nuestra casa de estudios. Se trata de fotografías, documentos históricos, obras de artistas y hasta materiales audiovisuales que conforman una muestra polifónica sobre las luchas cotidianas y también las genealogías de las universitarias. Y para platicar de esta propuesta, el día de hoy saludamos a la doctora Claudia de la Garza, quien es coordinadora del Museo UNAM Hoy. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Pues un gusto que estés aquí con nosotros. Habíamos platicado ya un poquito de la exposición, pero qué mejor que tenerte aquí para que nos cuentes por qué, para qué Disruptivas Mujeres en la Universidad. Bueno, desde el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, a través del Museo UNAM Hoy, nos parece muy importante poder hablar de las historias de la universidad desde otros lugares, desde otras perspectivas. Y a decir verdad, desde el público del Museo UNAM Hoy se había dado ya esa inquietud de hablar de este tema. Entonces, bueno, lo hemos estado trabajando a través de, en equipo con las investigadoras del instituto, también muy apoyados con el Archivo Histórico de la UNAM, que también es parte del ISUE, y que, bueno, por fin pudimos darle salida con esta muestra que se llama Disruptivas Mujeres en la Universidad. ¿Quiénes son? ¿Qué son? ¿Cómo está conformada la muestra? Platícanos un poquito, si quieres, quizá manera de hacer el recorrido en el museo o cómo te funcione mejor. Claro que sí. Precisamente se llama Disruptivas y hay dos ejes que van a llevar toda la muestra, que es esta idea de disrupción, de ruptura con lo que se hace con frecuencia, pero que tiene que ver no con una gran revolución que parte en dos la historia, ¿no? Sino tiene que ver con esas pequeñas rupturas que vamos generando. Entonces, entre estas mujeres hay mujeres muy célebres que vamos a conocer sus historias, pero también hay mujeres que no necesariamente conocemos. Hay mujeres que hicieron su lucha, que cortaron con algunas de las usanzas de su familia, y también les preguntamos a las mujeres y a las personas que visitan la exposición, ellas, ¿qué historia cuentan dentro de la universidad? Claro. Por otra parte, está la idea de entramados, de redes, que constantemente se están tejiendo en la muestra. Entonces vamos viendo cómo ciertos cambios solo son posibles por esas redes de mujeres y por ese actuar en conjunto, por esas transmisiones de saberes que aún antes de que las mujeres estuvieran en la universidad ya se daban, ¿no? Claro. Empieza la exposición precisamente desde ahí, desde fuera, con nuestra primera sección se llama Ancestras, y precisamente estando en el espacio en donde comenzó la universidad en el siglo XVI, que es en donde está el Museo UNAM Hoy, claro, nos parecía muy importante hacer esa referencia. Aquí inició la universidad, pero era una universidad sin mujeres. Sin embargo, claro, aunque parezca increíble, así sucedió. Así era. Sin embargo, eso no implica que las mujeres no compartían conocimiento y creaban conocimiento desde distintos ámbitos. Claro. Entonces, ahí platicamos un poco a través del grupo de investigación Escritos de Mujeres, coordinado por la doctora Clara Inés Ramírez, y varias de sus investigadoras, Sari Meléndez, Cristian Benumea, cuentan historias de distintas mujeres. Por ejemplo, una es la historia de Sor Esperanza de San Alberto, que es una mujer traída
a México como esclava y que termina siendo una monja en Puebla, que además era muy buscada incluso por la virreina. En fin, vas aprendiendo historias de mujeres que se cuentan gracias a otras mujeres o porque ellas transmitieron conocimiento para buscar espacios de libertad. Después continuamos. Continuamos, el recorrido. El recorrido por abrir brecha. Y ahí hablamos un poco de la educación durante el siglo XIX y estas primeras luchas de las mujeres por entrar o acceder a una educación superior, a ser profesionistas. Y bueno, ahí hay textos maravillosos de la doctora Lourdes Alvarado. Hay historias, hay documentos, hay algunos objetos del Museo de Arte Popular y del Museo de Vizcaínas de mujeres en estas escuelas de artes y oficios que eran los primeros espacios de educación más formal de las mujeres. Y hay unas piezas, bueno, en cada sala vas a encontrar arte también, que tiene también un papel fundamental en la narrativa. En esta primera sala está una pieza de Alicia Paz que se llama Juntas y que es una serie de retratos de mujeres de distintas épocas, pero todos con este tratamiento de las artes decorativas del siglo XVIII en azules y dorados, que nos hacen precisamente conscientes de estas redes de mujeres, estas genealogías. Claudia, ¿qué encontraste? ¿Qué encontraron ustedes a lo largo de esta investigación, entendiendo que las mujeres siempre, por supuesto, hemos estado ahí, como dice, siempre han o hemos tenido este conocimiento, diferentes inquietudes, el contexto ha sido diferente, pero qué coincide en lo que sucedía en el siglo XVIII, en el siglo XIX y lo que sucede hoy en día? Pues yo creo que siempre hay estrategias en conjunto, que se van generando en conjunto, en generaciones van cambiando, se van transformando, pero para poder ir accediendo a más espacios. Las estrategias se transforman, pero lo que no se transforma es precisamente esa importancia de la red, que creo que ha sido fundamental en todo este relato, que además, como te voy contando un poco, sí, no narro yo, no narramos desde el museo, sino tenemos pues el gran lujo de ir escuchando las voces de distintas investigadoras, del ISU en gran parte de ellas, pero también de otras entidades universitarias que van narrando desde su perspectiva el papel de las mujeres en la ciencia, el papel de las mujeres en los movimientos estudiantiles, en los movimientos sociales, haciendo red, sobre todo en los feminismos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué era necesario en estos distintos momentos hacer un cambio, proponer algo diferente, ya sea desde lo individual, desde lo familiar, desde lo colectivo o lo institucional, como es el caso de la universidad? Pues yo creo que en cada época siempre, es decir, la institución universitaria surgió siendo una institución masculina. El espacio de las mujeres fue muy complejo, digamos que fueron un porcentaje muy pequeño de estudiantes durante un largo tiempo. En realidad es relativamente reciente que las mujeres hemos tenido ya tanto espacio, digamos, y que sea la mitad de la matrícula, que haya tantas mujeres como profesoras, como investigadoras. Entonces, al abrir estos espacios ha sido muy complejo. Entonces, claro, son estrategias muy diversas que se van planteando, pero también que creo que los movimientos sociales es algo fundamental, ¿no? Y precisamente eso es lo que narran estas investigadoras, cómo los feminismos son tan fundamentales para ir transformando la visión de la universidad, y no solo cómo la habitamos, sino también cómo aprendemos, ¿no? Las preguntas que nos hacemos plantean nuevas formas de conocimiento. Claro, y todo surge desde dar el primer paso. Alguien en algún momento, cuando no tenía las condiciones ni las herramientas, hizo algo diferente que comenzó a cambiar y a replicar también en alguien más. Totalmente, y sabes, cuando lo planteas así, pienso en una de las secciones que se llama Extrañas, precisamente para plantear cómo era siempre, sí estoy aquí, pero en realidad no, todo el mundo me hace sentir que no pertenezco. Era un ambiente hostil por muchos años y aún en muchos ámbitos lo sigue siendo. Pero es muy interesante cómo las experiencias de las mujeres eran tan particulares. Y, por ejemplo, ahí hay una pieza de Ana Mayoral
que habla sobre la historia de su propia madre para llegar a ser enfermera y todo lo que tuvo que luchar para lograrlo y cómo ella también va a luchar siguiendo ese camino, ¿no? Es como estas genealogías. Pero también, por ejemplo, hay una selección de agradecimientos de tesis de mujeres en los años 40, en los años 50, y leer a quienes agradecían habla de una experiencia muy específica de estas mujeres que agradecen a sus hermanas por cuidarles a los hijos, agradecen a las madres, agradecen a quienes les hicieron posible llegar a este espacio. Y hablas mucho de estas redes que están presentes en la exposición con respecto a, no sé, las instituciones que colaboran de diferentes maneras, que tiene que ver con las piezas. Cuéntanos de esto, porque si bien hay este trabajo histórico, este trabajo que forma parte, o piezas que forman parte del acervo, hay hasta fragmentos de películas que están en el aquí, en el ahora. Ayer platicamos aquí mismo del documental Ahora que estamos juntas. Exactamente, tenemos también la posibilidad de a través de materiales audiovisuales presentar distintos momentos o distintas experiencias. Una, por ejemplo, es una recuperación que hizo la doctora Eliana Ortega de materiales de la vida en la universidad de Emilio Amero, que resguarda la Filmoteca UNAM y la FAD. Y son materiales cine mudo en donde se ven a las universitarias de los años 30 haciendo tablas gimnásticas, pero después también tenemos fragmentos del documental La Revuelta, que dirige Lucero González y que es un documental que precisamente habla de esos movimientos feministas, en particular de esta colectiva La Revuelta en los años 70. Y también tenemos precisamente Ahora que estamos juntas con Patricia Valderas, que nos habla de este momento ya mucho más contemporáneo, en donde vemos las luchas que aún ocurren, que están sobre todo las jóvenes universitarias ahí planteando para eliminar la violencia de la universidad, ¿no? Entonces son imágenes muy, muy emotivas, porque nos permiten ver cómo son estas distintas formas de ser y de estar en la universidad. ¿Cómo acercarnos o qué tan lejanas o cercanas nos quedan todas estas historias con respecto, no sé, pienso en los agradecimientos que nos estás mencionando, pero estas revoluciones y ir abriéndose paso para entrar, para estudiar en una universidad como esta, a las mujeres de hoy, cuando el contexto es completamente diferente, afortunadamente, en muchos sentidos? Claro, y la verdad es que este primer momento histórico que te platico no se queda ahí y termina precisamente viendo los pendientes en Hasta Cuándo, a través de la voz de la doctora Araceli Mingo, pero también en los legados feministas y todos estos logros que vemos y que vivimos en la universidad todos los días. Entonces habla la doctora Marisa Belaustegui-Goitia de la creación del PUEG, que ahora es el CIEG, el Centro de Estudios de Género, también la Coordinación de Igualdad de Género, la CIGU, que habla del trabajo que hace ahora. También está la Defensoría de los Derechos Universitarios, atención a la violencia. En fin, ahí está también el Museo de la Mujer, que platica esta historia desde la actividad que hace hoy por incluir las historias de las mujeres dentro de la historia de México y de la universidad. En fin, habla también de todos esos logros que dentro de la universidad se han obtenido precisamente a través de esas luchas de las mujeres. Y también se generan muchas preguntas a quienes visitan la exposición. Constantemente hay estas preguntas que te hacen pensar en quiénes son esas mujeres que te han ayudado a llegar, a donde tú estás, que te han inspirado, claro. Sí. ¿Qué mujeres han estudiado antes que tú en la universidad, en tu familia? ¿Qué rebeldías? Y en este sentido de réplica, de avance, de colaboración entre mujeres, pero por supuesto también entre generaciones, ¿qué sigue, Claudia? ¿Qué sigue en el sentido de seguir aportando no solamente en las luchas, pero sino también en las ideas, en las propuestas de hacia dónde mirar? Pues yo creo que eso es parte de lo que buscaremos explorar a través de nuestras actividades, porque como esta historia es fascinante y ahí en realidad son pequeñas ventanas para ir asomándote a un universo inabarcable en una exposición,
Pero creo que precisamente preguntarnos cómo estamos acercándonos al conocimiento hoy en la universidad tiene mucho que ver también con preguntas que van transformándose al incluir, al hablar de más historias. Entonces yo creo que eso se va a poder ver mucho en las actividades, en el programa público que se va a desarrollar en el museo, sobre todo el primer semestre del año de 2025, para que nos acompañen y también reflexionemos juntas como con mayor profundidad en estas temáticas. Claro, pues está ahí esta invitación hecha a visitar Disruptivas Mujeres en la Universidad en el Museo UNAM hoy hasta el 31 de mayo y ahorita está abierto. ¿Hasta qué día, Claudia? Hasta el 13 de diciembre estará abierto. Estamos en Moneda 2, ahí entre la Catedral y el Palacio Nacional, este edificio amarillo emblemático. Y volvemos el 7 de enero para continuar con Disruptivas y con todas las actividades que tenemos para ofrecerles. Pues ahí está esta invitación a mirarlas y mirarnos a partir de estas distintas piezas, documentos de archivo, fotografías, pero principalmente lo que nos estás diciendo, historias personales que terminan abonando de muchas maneras en lo colectivo. Disruptivas Mujeres en la Universidad, en el Museo UNAM hoy. Muchísimas gracias, doctora Claudia de la Garza, coordinadora de este museo universitario, y mucho éxito. Muchas gracias. Nos vemos ahí, estaremos atentos, por supuesto, a las actividades del programa público. Y ahora seguimos con artes visuales. Nos vamos hasta el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, donde se acaba de abrir la exposición colectiva en torno a una construcción emblemática. Se trata de Recuerdos de Actualidad a 60 años del proyecto de modernidad urbana en Tlatelolco, 1964-2024, que revisa una de las obras más reconocidas del arquitecto Mario Pani a través de fotografías y documentos. Esta muestra revisita las aspiraciones modernistas de una época marcada por la industrialización y también por el anhelo de estabilidad económica. Más allá de los edificios, Tlatelolco se convirtió en un símbolo de progreso, pero por supuesto también en un espacio lleno de historias, complejidades y transformaciones que resuenan hasta hoy. No se pierdan esta muestra allá en el norte de la ciudad. Jacobo Dayan nos habla hoy sobre la importancia de la colaboración de las potencias mundiales y del papel de las instancias internacionales para atender, por ejemplo, crímenes de guerra o genocidio. ¿Qué tal? La Corte Penal Internacional emitió órdenes de aprehensión contra Benjamín Netanyahu, Yoav Gallant y Mohamed El-Deif, miembros del gobierno de Israel y uno de los líderes de Hamas, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad perpetrados en el conflicto reciente en Medio Oriente, particularmente entre Israel y Hamas en Gaza. Esto se suma a otras órdenes de aprehensión que ha emitido la Corte Penal Internacional a altos funcionarios que llegan a ser enjuiciados. Por ejemplo, Vladimir Putin por la invasión de Rusia a Ucrania, o de un conflicto mucho más viejo, el genocidio en Darfur, ya de hace varios años, donde hay una orden de aprehensión contra el expresidente de Sudán, al-Bashir, que nunca fue detenido. A pesar de que al-Bashir visitó Sudáfrica, no fue detenido, de que Putin recientemente visitó Mongolia, no fue detenido, y seguramente ningún país colaborará con la Corte Internacional en futuras visitas que haga Benjamín Netanyahu o su exministro de Defensa, Yoav Gallant, o del miembro de Hamas, ahora con orden de aprehensión. Estos órganos multilaterales, estos tribunales internacionales, si no tienen la cooperación de la Corte Internacional, van ganando descrédito porque se dice que no funcionan. El mundo de hoy no tiene un compromiso con sancionar los crímenes atroces que estamos viviendo, ni el genocidio, ni los crímenes de guerra, ni los crímenes contra la humanidad. Parte del desfonde civilizatorio es esta falta de compromiso de sobre todo las potencias, por llevar a juicio a los máximos responsables. A la lista de personas a la que la Corte ha solicitado orden de aprehensión, ahora se suman estos 3, que seguramente no llegarán a la Corte Penal Internacional. Muchas gracias.
Aunque lo ideal es no consumir artículos de un solo uso, existen alternativas menos agresivas con el medio ambiente. Una manera más eco nos explica por qué debemos evitar los productos desechables o bien hacerlo de forma responsable. En estas fechas decembrinas, las reuniones están a la orden del día, ya sea con familia, amigos o incluso el vecino. Siempre hay un montón de gente en casa. Y claro, siempre estamos pensando en la comida, la decoración y sobre todo, en dónde vamos a servir toda la comida si no queremos pasar horas lavando platos. Las innovaciones han hecho que celebrar sea más fácil, pero a veces olvidamos nuestra responsabilidad hacia el planeta. En 2015, en México, se generaron alrededor de 31.5 millones de toneladas de basura, y solo el 5% se recicló. Entre toda esa basura, hay un montón de artículos desechables que usamos por un ratito y luego tiramos, como platos y vasos. La SEDEMA también ha medido la basura generada en eventos grandes en el Zócalo. Por ejemplo, la verbena navideña es la segunda en generación de basura, con 241.07 toneladas, y la celebración del Día de Reyes ocupa el cuarto lugar con 155 toneladas. Hoy nos acompaña Sofía López, conocida como Sofi Biologuita en redes sociales y divulgadora científica, que viene a platicarnos sobre el uso de desechables en estas fiestas. ¿Cuáles son las estadísticas sobre el uso de desechables? Las estadísticas del uso de desechables según la ONU para 2023 fueron de aproximadamente 2.100 millones de toneladas a nivel mundial, siendo para México aproximadamente 3.5 millones de toneladas. Preocupante porque únicamente el 9% fueron procesados para su reciclaje. ¿Por qué son tan contaminantes? Los desechables van a ser tan contaminantes y tan dañinos al planeta no solamente porque el costo de producción ambiental va a ser sumamente alto, sino que también van a tardar muchísimo tiempo en estarse descomponiendo. Esto va a estar generando algunas cosas que se llaman microplásticos. Aparte del impacto ambiental, ¿hay algún riesgo para nuestra salud? Aparte del impacto que van a tener en el ambiente, va a representar un riesgo para nuestra salud. Justamente estos microplásticos han sido documentados en distintos organismos, inclusive en el ser humano, siendo responsables de algunos tipos de cáncer y algunos tipos de enfermedades terminales, así como algunas mutaciones genéticas. ¿Cómo podemos distinguir entre los desechables que se descomponen más rápido? ¿Cómo vamos a distinguir los desechables que se descomponen mucho más rápido que otros? Pues es muy fácil, vamos a estar observando el código que traen generalmente en la parte de abajo. Va del 1 al 7, siendo el 1 el que es más fácil de reciclar y el 7 el que es aún más complicado. Además de esto, es súper importante que nos estemos fijando de qué van a estar conformados. ¿Qué alternativas hay para mejorar? Las alternativas que tenemos para mejorar va a ser buscar desechables que tengan esta opción biodegradable, es decir, buscar las que tengan el código 1 y buscar también estar llevándolos a lugares donde podamos realizar el reciclaje. Si podemos evitar el uso utilizando platos de reuso o algunos tipos de vasos también, eso también es una súper idea. Cuidar el medio ambiente es cosa de todos, así que si quieres aprender a hacerlo, no te pierdas Una manera más eco por TV UNAM. Es así como llegamos al final de este episodio. Agradecemos a Sofía López, conocida como Sofi Biologuita en redes sociales, y recuerden, es tiempo de ser eco. Todos los días en realidad debemos ser eco. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Agradecemos a Adriana Rodríguez su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana. Les recordamos que podemos estar en contacto a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestras pantallas para que nos hagan llegar sus dudas y sus comentarios. Y como cada tarde, también agradezco a todas y cada una de las personas que hace posible esta transmisión día con día. Nos vemos aquí mañana a 2:30 de la tarde en TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.
Porque inspiras mi creatividad al infinito. Porque estoy orgulloso de que seas una de las 100 mejores del mundo. Porque tus instalaciones deportivas son únicas. Porque me permites investigar a fondo y compartirlo con el mundo. Porque logré ser el primer universitario en mi familia. Porque sin la beca que me diste, no lo hubiera logrado. UNAM. 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 ¿Cómo no te voy a querer? 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 ¿Cómo no te voy a querer?